Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rincón favorito de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de esa energía positiva que nos impulsa a seguir adelante y a estar siempre conectados con nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos en nuestras manos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y créanme, no es para menos. Como ya habrán podido intuir por ese título tan impactante, vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y que, para sorpresa de muchos, involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, que han conquistado sus corazones y que han generado miles de conversaciones: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es pura dinamita, un torbellino de información que seguramente generará mucho debate, sorpresa y quizás, para algunos, una pizca de tristeza. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante y a veces inesperado mar de noticias, quiero hacerles una pequeña invitación, una que siempre me emociona repetir, porque cada uno de ustedes es fundamental para el alma de esta comunidad. Si aún no forman parte de esta increíble familia, si todavía no le han dado a ese glorioso botón de asterisco suscribirse, este es el momento perfecto. Únanse a nosotros, formen parte de esta comunidad apasionada por el entretenimiento, porque aquí siempre les traemos lo último, lo más jugoso, lo más relevante y sobre todo con la pasión que ustedes se merecen. Hagan clic ahora mismo, activen esa campanita para que no se les escape ni una sola notificación, y empecemos con esta notición que les aseguro, no los dejará indiferentes. Así es, el 28 de enero de 2026 ha amanecido, para muchos, con una noticia que ha cogido a la mayoría por sorpresa, e incluso, a algunos, como se suele decir, por detrás. La relación, o más bien el asterisco estado actual de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, con una base de fans global que es simplemente envidiable, ha sido, desde primera hora de la mañana, el centro de atención absoluto de las redes sociales y de todos los portales de noticias de entretenimiento. Durante meses, incluso diría que durante más de un año, habíamos sido testigos de un constante bombardeo de rumores, especulaciones, y sobre todo, de la asterisco esperanza incansable de miles de sus seguidores que anhelaban verlos juntos, ya fuera en la vida real consolidando una relación de pareja, o en futuros proyectos profesionales que les permitieran volver a cautivarnos con su innegable química. Sus carreras, impulsadas a un nivel estratosférico por el éxito rotundo e indiscutible de la serie Sen Kalkam, los catapultaron a la fama internacional de una manera espectacular. Y la química que desbordaban en pantalla, esa conexión eléctrica que sentíamos cada vez que sus personajes, Eda y Serkan, interactuaban, traspasó la ficción para convertirse en una palpable realidad en la mente y el corazón de muchos de sus fans. De hecho, esa misma química fue el caldo de cultivo perfecto, la tierra fértil donde los rumores de una asterisco relación sentimental comenzaron a florecer con una fuerza imparable poco después de que la serie emitiera su último capítulo. Al principio, ambos actores, con esa cautela que a menudo caracteriza a las figuras públicas, mantuvieron un perfil bastante bajo, sin confirmar ni desmentir nada de manera explícita. Y como era de esperar, esa ambigüedad calculada solo sirvió para asterisco alimentar aún más las conjeturas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de admiración por su complicidad, por esa chispa que parecían compartir, y por supuesto, de deseos fervientes de que esa conexión especial se tradujera en algo más que una amistad o una relación puramente profesional. Vimos cómo se sucedían las apariciones públicas a menudo en eventos compartidos, donde sus miradas, sus gestos sutiles, la forma en que se sonreían y la manera en que interactuaban, parecían confirmar, a ojos de muchos, lo que ya intuían y esperaban con tanta ilusión. Las fotos juntos compartidas por amigos comunes o por ellos mismos en momentos puntuales, eran analizadas al milímetro por sus fans más fervientes, quienes buscaban cualquier mínimo indicio, cualquier detalle que pudiera confirmar el romance. Y para ser completamente honestos, la mayoría de las veces, esos indicios parecían más que suficientes para asterisco alimentar la ilusión colectiva y mantener viva la llama de la esperanza. Sin embargo, y aquí es donde viene el giro completamente inesperado de nuestra noticia de hoy, la situación parece haber dado un asterisco vuelco radical e inimaginable. La noticia que ha explotado hoy, que nos ha movilizado a grabar este vídeo con la urgencia que merece. Y que ha conmocionado a la comunidad fan,
es que Andercel y Kerem Bürsin han tomado caminos completamente diferentes, y no me refiero a que estén trabajando en proyectos separados, aunque también es cierto, sino en un sentido mucho más personal, más íntimo y, por lo que se está filtrando, mucho más definitivo. Según fuentes muy cercanas a ambos artistas, y que están siendo publicadas por los medios más reputados y fiables de Turquía, la pareja habría decidido poner fin a su relación sentimental. Y no estamos hablando de una pequeña crisis, de un distanciamiento temporal, de un bache que se pueda superar con el tiempo. No, la información apunta a una ruptura confirmada, al menos por el entorno más próximo de los involucrados, lo que le otorga una credibilidad considerable. La noticia ha caído como un jarro de agua fría, como un rayo en cielo despejado, para muchísimos de sus seguidores. Aquellos que habían invertido una gran cantidad de energía emocional en la pareja, que los veían como el epítome de las parejas perfectas de la televisión que logran traspasar la pantalla para vivir su amor en la vida real. Podemos imaginar la decepción, la tristeza profunda, e incluso la incredulidad de muchos de ustedes que nos siguen y que admiran profundamente tanto a Hande como a Kerem, como artistas y como personas. Las razones exactas de esta ruptura aún no han sido reveladas oficialmente por Hande o Kerem. Y como siempre ocurre en estos casos, el silencio de los protagonistas, esa cautela inherente a su profesión, da pie a todo tipo de especulaciones, a un sinfín de hipótesis que vuelan por Internet. ¿Han sido las apretadas agendas de ambos, esas giras internacionales, los rodajes interminables, las campañas publicitarias? ¿Han surgido diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida a largo plazo, en sus visiones del futuro? ¿Ha habido algún malentendido profundo, alguna influencia externa que haya erosionado la relación? Nadie lo sabe con certeza todavía, y probablemente en muchos casos, las razones reales de una ruptura son mucho más complejas y multifacéticas de lo que cualquier rumor puede llegar a reflejar. Lo que sí parece ser un hecho, y esto es lo que ha impactado tanto a propios y extraños, es la contundencia de la decisión. No hay indicios, al menos por ahora, de una reconciliación inminente, de una puerta abierta a un futuro juntos. La sensación general es que la decisión es firme y ha llegado para quedarse. Es interesante recordar que hace no mucho tiempo, los rumores apuntaban precisamente en la dirección contraria. Se hablaba con insistencia sobre planes de futuro, sobre la posibilidad de que su relación se consolidara aún más, que se hiciera más fuerte y sólida. Había incluso quienes soñaban despiertos con una boda, o con la posibilidad de verlos compartir escenario o set de rodaje en nuevos e ilusionantes proyectos, fortaleciendo aún más esa conexión que tanto admirábamos, tanto a nivel profesional como personal. Ver ahora esta noticia de ruptura, cuando tantos esperaban precisamente lo contrario, es sin duda un golpe duro para la fantasía romántica de muchos, un recordatorio de que la vida real, a veces, no sigue el guión que nosotros deseamos. Para comprender realmente la magnitud de esta noticia, debemos hacer un breve repaso del impacto monumental que tuvo la serie Senkalkam. Esta producción no fue solo un éxito arrollador en Turquía, su país de origen, sino que conquistó audiencias en más de 50 países alrededor del mundo, creando una legión de seguidores internacionales. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, cautivó al público con su irresistible mezcla de comedia romántica, drama, y sobre todo, la química innegable y electrizante entre sus protagonistas. Esa chispa que, como hemos dicho, pareció trascender la pantalla. Después de que la serie concluyera su emisión, la conexión entre Hande y Kerem pareció intensificarse en la vida real, alimentando así las esperanzas de sus seguidores de que lo que veíamos en pantalla pudiera ser una extensión de su vida cotidiana. Compartieron momentos juntos, realizaron viajes y mantuvieron una relación de amistad y apoyo mutuo que muchos interpretaron y deseaban como el inicio tangible de un romance. Sus apariciones juntos después de la serie eran siempre un evento. Cada foto compartida, cada comentario sutil en redes sociales, era analizado con lupa por sus seguidores más dedicados. Verlos juntos en eventos, sonriendo, apoyándose mutuamente, compartiendo miradas cómplices, era la confirmación visual que muchos buscaban para sentir que su ilusión tenía bases sólidas. Y ahora, de repente, esta noticia. Es como si un capítulo de una historia que muchos seguían con devoción, con pasión, con una ilusión casi infantil, hubiera llegado a un final completamente inesperado, un final que nadie anticipaba. Es importante recalcar, y esto es crucial para entender la situación actual, que aunque las fuentes externas, los medios de comunicación,
los periodistas del corazón turcos hablan con gran contundencia de una ruptura. Hande y Kerem aún no han emitido una declaración oficial conjunta o individual sobre el tema. Sin embargo, la consistencia de las informaciones provenientes de círculos cercanos, de fuentes bien informadas y de medios de comunicación turcos con reputación, es lo que ha dado pie a que esta noticia se considere oficial y, sobre todo, de gran impacto. En el vertiginoso mundo del espectáculo, a menudo, las confirmaciones oficiales tardan un poco en llegar. A veces hay estrategias de comunicación, tiempos que respetar, pero cuando la información es tan persistente, tan sólida y proviene de tantas fuentes creíbles, es muy difícil, casi imposible, ignorarla. Ahora, la pregunta que seguramente se está haciendo todo el mundo, la que resuena en todas las conversaciones y los foros online, es, ¿qué significa esto para sus carreras? Es una pregunta que muchos se están haciendo, y la respuesta por ahora es incierta. ¿Afectará esto a futuros proyectos que pudieran tener en mente? ¿Se verán forzados a mantener una distancia profesional que pueda ser incómoda? Por el momento es difícil predecir con exactitud. Ambos son artistas tremendamente talentosos, con una proyección internacional impresionante y un futuro prometedor por delante. Su base de fans es leal, incondicional, y a pesar de esta noticia, es muy probable que continúen recibiendo un apoyo masivo en sus proyectos individuales. Quizás con el paso del tiempo, con la madurez y la perspectiva que dan los años, incluso puedan colaborar en el futuro en nuevos proyectos, pero ahora mismo, la prioridad parece ser que cada uno siga su propio camino, reconstruya su presente y se enfoque en su desarrollo personal y profesional individual. Sin embargo, esta noticia, a pesar de ser sorpresiva y quizás decepcionante para muchos, también nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Las cámaras están siempre presentes, siempre vigilantes. Las expectativas de los fans son enormes, a veces desproporcionadas, y la presión de mantener una imagen pública, de ser la pareja perfecta que todos esperan, puede ser abrumadora, agotadora. A veces las relaciones que parecen idílicas, perfectas a los ojos del público, enfrentan desafíos internos, presiones externas y complejidades que el ojo externo, el de los seguidores, no puede ver ni comprender en su totalidad. Es un recordatorio agridulce de que detrás de las estrellas, de los personajes carismáticos y de las vidas aparentemente glamorosas, hay personas. Personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias esperanzas, sus propios miedos y sus propias luchas. En resumen, mis amigos, la noticia que ha marcado este 28 de enero de 2026, una noticia que ha sacudido al panorama del entretenimiento turco y ha generado un torrente de reacciones, es que Andersel y Kerem Bürsin, la pareja que tantas ilusiones generó tras su arrollador éxito en Senkalkam, habría puesto fin a su relación sentimental. Aunque aún no hay una declaración oficial de los implicados, las fuentes cercanas y los medios turcos con información privilegiada apuntan a una ruptura definitiva, a un punto final en esta historia que tantos seguían con tanto interés. Esto ha generado una ola de sorpresa y decepción entre sus numerosos seguidores, quienes esperaban, deseaban y creían ver consolidada su conexión romántica. Sin duda, una noticia que ha marcado un antes y un después en el panorama del entretenimiento turco y sobre todo, en la percepción de esta querida pareja que tanto admiramos. Y ahora, la parte que más me interesa de cada vídeo, su opinión. Me encantaría saber qué les parece esta noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Les ha pillado por sorpresa? ¿Cómo creen que esto afectará a sus carreras individuales y a su futuro profesional? Dejen sus comentarios abajo porque para mí es fundamental leer lo que piensan. Son sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista los que hacen de este canal un espacio de debate enriquecedor y de intercambio de ideas tan valioso. Y antes de despedirnos no puedo dejar de recordarles, una vez más, lo importantísimo que es su apoyo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha servido para estar al día de las últimas noticias del espectáculo y para entender un poco mejor lo que sucede en el mundo de nuestras estrellas favoritas, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia, para que todos estemos informados y podamos compartir nuestras impresiones. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, les invito de nuevo, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Nuestros análisis y nuestras noticias exclusivas.
Únanse a esta comunidad y sigamos creciendo juntos, compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su atención y su compañía son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto con toda la energía que nos caracteriza. Hasta pronto.